En masa. Ujú. Hola, muchas gracias por estar aquí hoy. El día de ayer identificamos 5 nuevos casos de COVID-19, el nuevo coronavirus, aquí en el condado de Wake, todos relacionados con una conferencia en Boston el mes pasado. Esto significa que el total de personas en este estado han tenido 7 casos presuntos positivos. Anticipamos más resultados positivos de esta conferencia de Boston. Ahora tenemos provisiones para hacer pruebas a más de 300 personas y como otros estados estamos haciendo todo lo posible para obtener más provisiones y más pruebas a este estado. Los laboratorios privados como LabCorp ya están haciendo pruebas y estamos trabajando en otro mecanismo de pruebas que no requiere de estas provisiones. Hemos analizado la situación utilizando datos y ciencia. También hemos comentado opciones con expertos de salud, líderes comerciales y la administración de emergencia, tanto aquí como en otros estados. Los nuevos casos y las recomendaciones de estos expertos han dirigido a nuevas guías, por lo que vamos a declarar un estado de emergencia en nuestro estado. Mientras que esperamos que va a haber más casos, sí podemos limitar el número de personas que se enfermen de gravedad. El propósito principal de declarar un estado de emergencia es aumentar la flexibilidad para responder y prevenir, así como designar fondos donde sean necesarios. El estado de emergencia puede ayudar a acelerar las provisiones y le da a los gerentes de salud y de emergencia más flexibilidad en su presupuesto. También protege a los consumidores del aumento excesivo de precios y asegura que las aseguradoras puedan ofrecer estas pruebas a bajo costo o gratis. Y también aumenta la capacidad de utilizar más profesionales de salud quienes están trabajando para responder a este virus. La doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, les hablará en un momento para describir las nuevas recomendaciones el día de hoy acerca de los lugares de trabajo y reuniones grandes. Estas nuevas guías son especialmente importantes para personas mayores de 65 años y aquellas personas que tengan una condición de salud crónica. A pesar de que sabemos que esta población es la más vulnerable, le pido a todas las personas en Carolina del Norte que tomen esta situación en serio. Por ejemplo, los jóvenes que han contraído este virus han tenido síntomas leves, pero no son inmunes. Cualquiera puede transmitir el virus a amigos o a seres queridos y ellos se pueden enfermar. El proteger la salud pública significa tener cuidado y estar preparados. El día de hoy estamos haciendo ambas cosas. Estas recomendaciones pueden ser una inconveniencia o pérdida de ingresos o decepcionar, pero están basadas en la mejor sugerencia médica y esto va a salvar vidas. Nosotros deseamos que la gente tome esto en serio, pero también deseamos que continúen viviendo sus vidas, particularmente aquellos que no están en este grupo de alto riesgo. Simplemente queremos que lo hagan de manera sabia. He aquí algunos pasos que todo mundo puede tomar para protegerse ustedes mismos y sus familias. Lávense las manos con frecuencia y no se toquen la cara. Por favor, continúen haciendo esto. Ya sé que lo están haciendo. Cubran su boca y su nariz cuando tosen o estornudes y limpien las superficies y desinféctenlas frecuentemente. Permanezcan en casa en caso de que no puedan ir a trabajar. Eviten los viajes en masa y grupos de mucha gente si ustedes están en este grupo de alto riesgo. Finalmente, aquí es donde usted puede obtener la información más reciente en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El sitio web es ncdhhs.gov/coronavirus. Yo sé que la gente está preocupada sobre este virus y quiero asegurarles que el Estado de Carolina del Norte y los directores de salud pública y las personas que responden a emergencias están trabajando arduamente. Nuestro trabajo más importante es conservar a nuestra población de manera segura y saludable. Conmigo el día de hoy se encuentra la secretaria, doctora Mandy Cohen, del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
el señor Will Ray, que es jefe de Administración de Emergencias, la doctora Tilson, directora del Departamento de Salud Pública, y el señor Eric Hooks, del Departamento de Seguridad Pública. El director Mike Sprayberry se encuentra en el condado de Rawson para responder a un caso de emergencia. Lee Williamson es nuestro intérprete de señas. Quiero dar reconocimiento a la doctora Cohen, quien va a hablar sobre estas recomendaciones, y luego quiero darle el reconocimiento al personal del Departamento de Seguridad. El señor Ray va a hablar sobre ese tema. Doctora Cohen. Muchas gracias, señor gobernador. Entonces, las acciones y recomendaciones que estamos compartiendo hoy día nos van a ayudar para detener la propagación del virus y proteger los vecinos que tenemos más vulnerables. Tenemos un rol de todos para mantener nuestra comunidad segura y saludable. Entendemos que estas acciones van a impactar la vida de las personas y nuestras comunidades. Estamos haciéndolas basándonos en las guías de los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, acciones de otros estados y la información epidemiológica más actualizada que tenemos para proteger la salud pública. Este es un momento crítico en este brote creciente de COVID-19, cuando estas medidas pueden potencialmente impactar la propagación de esta enfermedad. Muchas de las recomendaciones que hacemos hoy día están enfocadas en proteger a la gente que tiene riesgos más elevados de enfermedades, que incluye adultos que son mayores de 65 años, los que tienen condiciones latentes de salud, incluyendo enfermedad al corazón, de los pulmones, diabetes o un sistema inmunológico debilitado. Estas son las recomendaciones que vamos a hacer a nivel estatal. La gente en mayor riesgo, y quiere decir personas que son mayores de 65 o que tienen condiciones de salud latentes, deben evitar grupos grandes de gente en lo más posible. Esto incluye reuniones como conciertos, iglesias, eventos deportivos y eventos que tengan mucha gente. Segundo, los centros que cumplen o que sirven como centros residenciales para personas de alto riesgo deben restringir a los visitantes. Esto incluye lugares como centros de vivienda asistida, correccionales, guarderías y centros que prestan cuidados a niños vulnerables. Urgimos a nivel estatal también que los organizadores de eventos deben pedir a todas las personas que están enfermas no asistir, y también pedir a las personas que están en alto riesgo, que tal como se describió anteriormente, que son mayores de 65 o que tengan condiciones crónicas de salud, que no asistan a esos eventos. También les pedimos a los organizadores de eventos que adopten políticas de devolución tolerantes para personas en alto riesgo. También que busquen formas de limitar el espacio físico y limitar el contacto estrecho en lo más posible. Incluye pedir a las personas que asistan que laven las manos frecuentemente, limpiar superficies con cosas apropiadas. Viajantes que regresen de países y otros estados que están impactados por COVID-19, seguir las guías de DHHS en cuanto a autocontrol y lo que está disponible en nuestra página de internet. Esta sería nuestra guía para el estado completo de Carolina del Norte, pero como sabrán ustedes y como mencionó el gobernador, hemos confirmado 5 nuevos casos de COVID-19 en el condado Wake, incrementando el número al número de 6 en este condado. Por esta razón tenemos recomendaciones adicionales para aquellos que estamos aquí en el área del Triángulo. Primero, los empleadores, tanto como empleados en el Triángulo, deben utilizar tecnologías para teletrabajo en lo más posible. Adicionalmente, los empleadores deben urgir a sus empleados a que permanezcan en casa cuando están enfermos y maximizar beneficios por baja médica y flexibilidad. Deben considerar escalonar los tiempos de entrada y salida para evitar grandes números de personas que entran y salgan al mismo tiempo. Obviamente sabemos que mucha gente que trabaja en restaurantes, profesores, no podrán teletrabajar, pero no estamos recomendando eso en este momento. Segundo, los organizadores de reuniones en masa para eventos aquí en el área del Triángulo, que principalmente atraen a personas de alto riesgo, incluyendo aquellos que atraen a personas mayores, deben considerar cancelar o posponer esos eventos. También quiero tocar el punto de las escuelas específicamente.
Las buenas noticias es que los niños parecen estar en bajo riesgo de una infección seria debido a este virus. Esta es una decisión diferente en cuanto a la situación que tuvimos en el 2009 con la pandemia de H1N1. Es por esto que actualmente no estamos recomendando el cierre de escuelas como prevención. Sin embargo, el cierre de las escuelas puede que sea necesario en circunstancias específicas durante el curso de esta epidemia. Por ejemplo, el cierre puede recomendarse cuando haya necesidad de realizar algún tipo de investigación de salud pública o en caso de que haya requerimiento de una limpieza después de exposición en una escuela o en un centro para niños. Esta situación, les recuerdo, está cambiando rápidamente y las recomendaciones en cuanto a cierre de escuelas podrían cambiar en tanto que sabemos más, pero hoy día no estamos recomendando ningún cierre de prevención. Sabemos que las situaciones en cuanto a cierre de escuelas son difíciles de realizar, pero estamos comprometidos junto con los líderes, determinar qué es lo que más conviene para nuestra comunidad. Quizás lo mejor que podemos hacer para protegernos a todos nuestros vecinos y nuestro estado es asegurarnos de que estamos recibiendo información exacta. Me preocupa la mala información que está siendo compartida a través de las redes sociales. Es dañina. Por favor, básense en fuentes de información confiables. Estamos actualizando nuestra página ncdhhs.com/coronavirus regularmente. También pueden ustedes ir a la página de CDC. Vamos a ser guiados por la razón y la compasión y apoyarnos unos a otros dentro de nuestra comunidad. Gracias. Bien, voy a ceder la palabra a Will Ray, el jefe de personal de la Administración de Emergencias. Gracias, gobernador. Buenas tardes a todos. Queremos brevemente conversar acerca de algunas acciones que estamos llevando a cabo aquí como Departamento de Seguridad Pública en compañía del Departamento de Salud Pública de Servicios Humanos para asegurarnos de que estamos actuando apropiadamente para proteger los residentes y visitantes de Carolina del Norte. Como sabrán, la semana pasada hemos activado un centro de información conjunta para asegurarnos de que el mensaje e información pública sea coordinado. Estamos tomando pasos adicionales esta tarde y estamos activando el sistema de emergencias en nuestro centro más tarde hoy en día. Entonces, esta postura nos va a permitir medir todos nuestros niveles de control y nos va a permitir acceso a recursos y perspectivas de nuestros afiliados en los sectores públicos y privados de nuestro estado. Vamos a permanecer en esta postura a través de este evento y esto, una vez más digo, esto es para asegurarnos que estamos avanzando y que los recursos estén donde deben estar lo más antes posible para asegurarnos de que estamos protegiendo los visitantes y residentes de Carolina del Norte. Entonces, también quisiera hacer eco de lo que dijo la secretaria Cohen. Asegúrense de que ustedes busquen fuentes confiables de información en cuanto a este virus, por ejemplo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud del Estado y su Departamento de Salud local. Bien, ahora vamos a aceptar preguntas de cualquier. Gary Robertson, de la prensa asociada. Uno de los grandes eventos es el evento de básquetbol en la ciudad. Mucha gente hablando con ACC. Habrá preocupación en cuanto al impacto económico de que algo como esto podría pasar, porque hay donantes, hay personas que son mayores. Bueno, hablé con el comisionado Swaffer, sé que la secretaria Cohen también lo ha hecho. Queremos que las personas sigan nuestras recomendaciones. La secretaria Cohen, me parece que usted tuvo la conversación más reciente con, fue la doctora Dilson. Doctora Dilson, le cedo la palabra. Sí, Commissioner Swaffer y yo hemos dado mucha comunicación. En las últimas 2 semanas estoy viendo en cuanto a este campeonato ACC, él está al tanto de todas estas normas y pues él las agradece. Gobernador, escuché a alguien que habló de que la gente que está regresando del extranjero, ¿qué le está diciendo a la gente que piensa salir al extranjero a 5 a 8 semanas a futuro? Les voy a pedir que sigan las recomendaciones que estamos presentando y las recomendaciones de la CDC. Hay ciertos países a donde no se deben dirigir y la gente, sobre todo que está en el grupo de alto riesgo, estamos recomendando
que ellos no viajen, a menos que sea esencial. Es lo que estamos recomendando. Y una pregunta de seguimiento. Escuché que el director que van a estar en este modo de emergencia, ¿tiene idea cuánto tiempo va a durar? Le voy a pedir que la doctora Cohen responda. Yo también diría que las guías de viaje para las personas mayores se publicaron ayer. Se recomienda que las personas mayores de 65 no viajen. En cuanto a cuánto tiempo vamos a estar en este estado de emergencia, creo que nadie sabe la respuesta a esa pregunta. Espero y sea el menor tiempo posible. Estamos observando lo que está sucediendo en todo el mundo. Sin embargo, ahorita queremos tener una sensación de qué está pasando. Vemos cada vez menos casos todos los días en China, lo cual es una buena señal. Así que ellos han tenido un episodio de actividad muy intensa durante 2 meses. Nosotros estamos planeando que esta sea una postura amplia, que es distinta como cuando sucede un huracán. Todos debemos estar conscientes que esto es como un maratón. Pudiera ser meses, sí. Soy de WTVD. ¿Cuánto tiempo dura este virus en la superficie? Voy a permitir que la doctora Cohen o la doctora Tilson responda. Sin embargo, quisiera responder antes a una pregunta anterior. Creo que es importante que el Centro de Operaciones de Emergencia, ahora que nos estamos integrando y unificando con las organizaciones privadas, con las organizaciones sin fines de lucro, todo funciona mejor cuando todos están en el mismo sitio y todos están comunicando entre sí. Es por eso que queremos unificar esto y creo que los oficiales de salud pública están contentos con este cambio para poder activar este centro de emergencias. Es muy importante en este sentido. Y una de ustedes, por favor, responda a la otra pregunta. Sí, señor, estamos aprendiendo más acerca de este virus y sabiendo lo que creo que es cuestión de horas, 2, 3 horas que dura el virus activo. Hay más información en nuestro sitio web. El Departamento de Salud Pública solamente está reportando casos positivos, no los que resultan negativos. En el estado estamos reportando los casos positivos en este momento. Hemos realizado una serie de pruebas en personas que resultó negativo. Creo que hemos visto en el primer número de casos, hemos identificado desafortunadamente aquellos individuos simplemente al decirnos su edad, su ubicación y condado, ellos han recibido acoso, lo cual no es aceptable, por lo que queremos asegurar de proteger la confidencialidad de las personas. Sin embargo, también transmitir información para proteger la salud pública. Creo que estamos logrando este equilibrio y estamos teniendo la mayor comunicación posible conforme pasa el tiempo. Al darle seguimiento a la pregunta anterior, soy de WRAL. ¿Usted personalmente piensa asistir a los juegos de ACC o de hockey? ¿Cuál sería su recomendación para la gente que no está en el grupo de alto riesgo? Yo evitaría ir a estos eventos de muchas gentes. Creo que la gente tiene que tomar su propia decisión en cuanto a asistir o no y recordar que estas recomendaciones van a ir cambiando conforme veamos más y más qué sucede. No estamos haciendo ninguna recomendación de cancelar nada, simplemente estamos hablando con el público en general y los pasos que queremos que tomen. Si hay una reunión muy grande, pues que haya producto higiénico para limpiarse las manos y tratar de separar a las personas en la mayor medida posible. No estamos dando recomendaciones de hacer cancelaciones de grupos en masa. Nos dijo que hay 300 pruebas disponibles. ¿Cuáles son los lineamientos de CDC? El criterio para ver quién se le hace prueba y a quién no se le hace la prueba.
En cuanto a los criterios, ustedes saben que la CDC tiene criterios. Si hay síntomas o criterios de epidemiología, el Estado decide debido a que no estábamos recibiendo suficientes provisiones. Tuvimos el criterio de si habías viajado a un área de alto riesgo, si estuviste en contacto con alguien que resultó positivo y también si tienes una enfermedad respiratoria. Eso es suficiente para ir al hospital. Pero ahora hemos ampliado esta recomendación. Así que a más personas se le van a hacer pruebas. Nuestro equipo de epidemiólogos van a estar colaborando con los proveedores y vamos a tomar esas decisiones uno por uno. Tenemos 44 personas que se les está haciendo la prueba y 25 que estamos esperando sus resultados de la prueba. Para darle seguimiento, aprovechando que está ahí. Una persona dijo que ella trabaja como asistente de un doctor y que su hija estaba de viaje escolar, una hija mayor, en Corea del Sur. Se había ido unos días antes para aprovechar. Ella regresó con síntomas como de resfriado y ella traía un cubrebocas. Ella le dijo que venía de Corea del Sur, que nada pasó. Ella hizo una escala en Atlanta, llegó aquí. Los padres hablaron a la línea de emergencia y un doctor les respondió y quería que a su hija le hicieran pruebas, pero si ella no tiene esos mismos síntomas, entonces no se le debe hacer la prueba. Yo tengo que preguntarle, ¿cómo es que alguien que está viniendo de una zona tan activa con el virus y que tiene síntomas de resfriado, ¿por qué no se le hicieron pruebas? Sin saber exactamente los detalles de esa conversación, sé que hay criterios de fiebre, así como infección respiratoria, no nada más fiebre y moco. Sin embargo, si no han cumplido estos criterios clínicos, no se le haría. ¿Qué tal si tuvo contacto cercano? Pero alguien que viene de un sitio tan activo, de regreso a Carolina del Norte, que tiene cualquier tipo de síntomas como eso, ¿no cree que se le debieran hacer pruebas? Pues estamos siguiendo los lineamientos de la CDC, que es fiebre junto con síntomas. Es lo que está diciendo la CDC para hacerse pruebas. Al menos eso es lo que se nos está diciendo en los laboratorios. Y conforme haga más calor, ¿cómo van a lidiar con el coronavirus? Sí, hay muchas preguntas. Conforme aumenta la temperatura, no nada más con el nuevo coronavirus, sino en general con los virus en general. Sabemos que la temporada del flu y esta temporada de frío es algo real. La mayoría de los virus viven más tiempo cuando el aire está frío, menos que cuando hay sol. Por eso los virus cambian durante las temporadas y circulan en distintas tasas. Es difícil saber si esto va a afectar la propagación del nuevo coronavirus. Esperamos que es el aire más caliente y más húmedo que permite que se circule menos rápidamente. Y ahora tenemos más radiación del sol cuando hace un poco de más calor. Creo que esto va a ayudar a reducir la propagación del coronavirus. Sin embargo, no sabemos en realidad. Con este nuevo coronavirus, a excepción de otros virus, nadie tiene una inmunidad subyacente. Así que veremos si hay una disminución debido a la temporada. Todavía no estamos seguros. Tengo otra pregunta. Suponiendo que la gente no siga estos lineamientos de la CDC, ¿hay un temor o inquietud que esto sea un problema para nuestro sistema de salud? No nada más el número de camas, de casos graves. ¿Hay planes de contingencia establecidos? Sí, por supuesto. Esto forma parte del plan que estamos creado. Hemos trabajado arduamente en los últimos 2 meses en este plan. Saber cuántos recursos médicos tenemos, cuál es el sistema de triaje en casos de emergencia. ¿Quiere hablar sobre esto?
Bueno, yo pienso que los puntos específicos que preguntas son cosas que estamos monitoreando a diario con los afiliados en salud para asegurarnos de que estemos adelantados en escasez de recursos, como dijo la doctora Tilson. Hemos estado trabajando en algunas de las necesidades para conseguir suministros, lugares para cuidados, otras metodologías para poder mitigar el impacto, para atenuar el impacto en nuestro sistema de salud. Esas son conversaciones que a diario las estamos teniendo con nuestros afiliados en salud, PMS y los hospitales. Y áreas específicas que tienen escasez, ¿fue eso lo que preguntó? Entiendo. Bueno, creo que esos son factores de planeamiento que estamos tomando en cuenta en tanto que tenemos las conversaciones. No estoy seguro exactamente si podemos compartir lugares específicos. Perdón. Solamente quiero añadir a esto en cuanto a nuestra preparación, en cuanto a afiliados en hospitales. He estado en contacto con todo el sistema del hospital y los directores. Todos están con fuerzas de trabajo preparadas para responder a COVID. Tienen ejercicios que están preparando. Ahora estamos activando con la orden de emergencia, con este centro de operaciones de emergencia, van a ver que vamos a pasar a la siguiente etapa. Entonces, hay gentes que tienen planes de pandemias, entonces ellos están empezando a activar esos planes. Ha habido guías en los últimos días para personas que están viajando de países que han tenido este impacto y otros estados que están en estado de emergencia. Carolina del Norte es ahora uno de estos estados. Por ejemplo, la Universidad de UNC ha mencionado a sus estudiantes que viajen a lugares que van en emergencia, que tienen que entrar en autocuarentena cuando regresen. ¿Qué van a hacer en cuanto a esto? Bueno, la instrucción que estamos dando, como dije, es pedir a todas las personas que regresen tanto de viajes internacionales y domésticos que vienen de lugares donde hemos visto propagación en la comunidad, que hagan un autocontrol, monitoreo. Guías están en nuestra página. Esto incluye asegurarse de que estén al tanto de sus síntomas, si es que tienen fiebre, tos, problemas respiratorios, y si es así, que se pongan en contacto con su proveedor de salud en caso de que tengan estos síntomas y aislarse a sí mismo una vez que hayan visto al doctor. Eso no quiere decir que tienen que estar en cuarentena. Cuarentena es un término, una vez más digo, para las personas que están en buen estado de salud, pero tienen que estar aisladas. Pero aislado es cuando una persona ya está enferma. O sea que no estamos pidiendo a las personas que hagan una cuarentena, estamos pidiendo a las personas que hagan un autocontrol de monitoreo para ver qué tienen que hacer. Bueno, básicamente estamos diciendo a los estudiantes que no viajen, por ejemplo, a California o a la Florida, o cuando regresen de la vacación de la primavera. Ellos tendrían que hacer una autocuarentena por 40 días, pero ahora estamos en un estado de emergencia. ¿Cuál sería la recomendación para la Universidad de UNC? Bueno, tendría que ver exactamente la recomendación de UNC, de la universidad. Diría que, por un lado, estamos muy afortunados en que el Bill Roper, que el canciller de la universidad, es un perito en salud también, entonces ellos han estado en constante contacto con el doctor Roper en estos últimos días. Entonces, estamos tratando de estar en contacto estrecho para entender lo que ellos están haciendo y para que estemos en línea. Hay diferentes instituciones que van a tomar decisiones diferentes. Nosotros estamos dando la guía a nivel estatal para el área del Triángulo. Hay personas que tal vez quieran ir más allá de esto para efectos de protección y pues agradecemos eso, pero nosotros creo que estamos preparados para nuestro estado a estas alturas. Tengo una pregunta de seguimiento. Las personas que han sido identificadas, que han dado positivo en las pruebas y los que todavía están en espera, ¿podrían explicar cuál es el estado de estas personas? ¿Cuál es la comunicación que tienen en cuanto a aislamiento o cuarentena? Bueno, cualquier persona que haya llegado al punto de estar bajo prueba, con una prueba, como dijo la doctora Tilson, que tienen síntomas, están siendo aislados. O sea que estas personas tienen síntomas, tienen la sospecha de dar positivo, ya sea en la casa o donde sea, dada la severidad de la enfermedad. Ahora, en comunicación con CDC anoche habían dicho que estamos hablando uno contra otro en lo que dicen en cuanto a las pruebas. ¿Podrá tener una indicación acerca de cuándo vamos a tener las pruebas adecuadas para realizar las pruebas que queremos hacer? Bien, el tema de suministros no es único para nosotros. Esto es algo, cuando digo yo hablo de suministros,
estamos hablando de químicos, son químicos reactantes que se utilizan en los laboratorios para realizar las pruebas. No es que los hisopos las cosas con las cuales tomamos las pruebas de los pacientes, quiero distinguir eso. Entonces hay un número de estados, incluyendo el nuestro, que se basan en una metodología de pruebas que requiere de estos químicos en particular. Desafortunadamente ese suministro está todavía bajo orden. Hemos tratado de hacer el pedido a CDC. Estamos pidiendo directamente del fabricante. Estamos consiguiendo algunos. Creo que la forma más productiva para nosotros trabajar con el Estado sería de traer una metodología segunda para pruebas. Estamos esperando la espera del FDA, pero estaremos listos para proceder tan pronto recibamos la aprobación. Es esa la forma que podamos nosotros desviarnos del pedido que estamos haciendo para no basarnos en el suministro original. Creo que lo que primero dijeron es que les vamos a enviar el kit, pero no entendían exactamente qué parte de la cadena de suministro necesitamos. Necesitamos kits de extracción. Pero ahora ya lo tenemos claro, estamos comunicando qué es lo que necesitamos, pero eso no quiere decir que tengamos problemas de suministros, pero ya creo que todos entienden cuál es el problema. Y una vez más, nuestro enfoque es apoyarnos en el LabCorp, LabQuest, que son laboratorios privados, para ver un nuevo método de realizar pruebas que no haga que nosotros estemos basándonos en las mismas fuentes. Señor Gobernador, en las recomendaciones del Triángulo para teletrabajo, ¿qué cambios estará haciendo en el gobierno del Estado para lidiar con esto? La orden ejecutiva habla de empleados estatales. Es muy similar a las recomendaciones que se hicieron en la orden ejecutiva. Nuestro Departamento de Recursos Humanos va a dar recomendaciones más específicas y algunos departamentos, dependiendo lo que ellos realicen y cómo lo hacen, quizás sean diferentes, porque algunas agencias tendrán que tomar decisiones diferentes específicamente, pero sabemos que nuestros empleados estatales están trabajando muy duro en este tema y ciertamente ellos merecen ciertas protecciones, pero quiero tocar el punto una vez más en cuanto a las pruebas que se mencionó, que Michael mencionó también. Esto es que no hay duda de que nuestros oficiales de salud pública quieren expandir grandemente el criterio de cómo realizar las pruebas. El problema es que no han recibido los suministros de los centros CDC que habían sido prometidos y los cuales anticipaban recibir. Por esta razón, están trabajando lo más posible para buscar nuevas formas de realizar las pruebas y encontrar otras fuentes. Por ejemplo, a pesar de que tenemos una escasez de suministros para hacer las pruebas, también tenemos otra forma cómo podemos hacerlos que no requiere de esos materiales. Estamos tratando de conseguir que esto se apruebe de manera que nos pueda abrir el criterio de las pruebas un poco más. Adicionalmente, LabCorp, que es un incorporado, bueno, no incorporado, pero su oficina principal está aquí en Carolina del Norte. Ellos ahora están produciendo pruebas y las están enviando a proveedores de salud para que realicen las pruebas. Urgimos a laboratorios privados que continúen produciendo estas pruebas para que podamos repartirnos más y expandirnos más en cuanto a las pruebas, porque cuando haya más enfermedades que sea como el tipo del flu normal para realizar las pruebas, pero las gentes que están en estas áreas de alto riesgo y las personas que están de negativo a las pruebas, que queremos tener la capacidad de proporcionar esta prueba para COVID-19. Así que todos están trabajando duro para cumplir con este objetivo. He hablado con el vicepresidente, otros ejecutivos, todos están al tanto de esto, pero creo que estamos acercándonos más y más a la resolución. Es muy útil en ciertos departamentos, pero urgimos a las personas que si se sienten algo enfermos, que tratan de permanecer fuera del trabajo, pero ciertamente mucha gente no quiere tomar bajas médicas. ¿Consideraría a ustedes que pedir a los empleados estatales que si están enfermos ahora les vamos a dar algún tipo de reconocimiento? El Departamento de Recursos Humanos está trabajando en esto, el cómo aplicar bajas médicas y qué tipo de excepciones se podrán hacer en relación a este nuevo virus. Y así que sí, todos estos temas están sobre la mesa en este momento. Queremos que
la seguridad, la salud de nuestros empleados y de Carolina del Norte, esa es nuestra prioridad número uno y queremos asegurarnos de que hagamos todo lo posible para que se lleve a cabo esto. Esta probablemente es pregunta para la doctora Cohen o Tilson. ¿Han tenido alguna conversación con CDC o alguien que ha sobrevivido este virus? ¿Podrían compartir información tal vez para disipar algunas preocupaciones de la gente que tiene? Porque si uno se enferma, ¿esa es una sentencia de muerte o cuáles son las posibilidades de sobrevivir esto? Lo que diría es que en tanto aprendemos más acerca de este virus, lo que hemos visto grandemente es que cuando uno ve a todas las personas que se enferman, 80% de las personas han tenido alguna enfermedad que no ha sido severa, que no es algo que requiere atención médica. Entonces, es leve o moderada, se enferman, pero 20% de las personas son algunas que requieren de atención médica. Entonces, vemos también quiénes son las personas que necesitan un nivel más elevado de atención médica, como ser oxígeno, la unidad de cuidados intensivos y, por ejemplo, el resultado más serio sería la muerte. Pero estamos viendo esos números ahora en cuanto al virus, los cuales fluctúan. Estamos aprendiendo más acerca de este virus, acerca de cómo se da, pero la mayoría de las personas van a se van a enfermar y se van a enfermar, pero se van a recuperar sin necesidad de ninguna intervención médica. Lo que estamos haciendo en este momento es diciendo que hay personas que están en riesgo más elevado por enfermarse más severamente. Estas son las personas que son mayores de 65 y las personas que tienen enfermedades crónicas. Estas personas no es que tengan más probabilidad de enfermarse, pero si es que se enferman, están con más probabilidad de estar en esa categoría de enfermarse más. Esto es por lo cual la recomendación dice que se enfoca en esas personas, no que tengan más probabilidad de enfermarse, pero tengan más probabilidad de estar en ese porcentaje de 20% de una enfermedad más severa. Es por eso que queremos protegerlos. Entonces, se ha recomendado la vacuna contra la neumonía para este caso. Bueno, esta es una guía de mucho tiempo que los doctores primarios dan eso como una recomendación apropiada a las personas que si son mayores de 50, que las personas se deben vacunar de todas maneras. Sí, debemos protegernos de todo, contra el flu, neumovacunas, todo esto, todas estas son recomendaciones que vamos a continuar haciendo porque queremos protegernos. Una vez más, cuanto más uno se protege de las enfermedades para las cuales tenemos vacunas y medicinas, nos permitirá tener la capacidad de lidiar con esto nuevo, por lo cual no tenemos ni vacunas ni medicinas. Creo que serán como 60. Permítame decirle un poco en cuanto a las vacunas. Perdón, me equivoqué. Es 65 el nivel. La doctora Tilson, pues yo sí, no debería tratar de basarme en mi conocimiento. Sí, 65 es la edad. Son 7 personas que han dado positivo en el estado, ¿verdad? ¿Son adultos todos? Sí, son adultos. Tengo un seguimiento en cuanto a los números de pruebas para que me quede claro, porque están hablando acerca de LabCorp, que está colaborando. ¿Esas pruebas también están incluidas en los números? No. Cuando dice 44, me parece que la doctora Tilson, usted estaba tocando ese punto anteriormente. Hay 44, eso incluye los 19 que hablamos anteriormente el viernes. ¿Podría usted ayudarme acerca de cuántos hasta ahora? ¿Cuántos? Bien, eso está cambiando literalmente minuto a minuto. Entonces, a las 11:45 am probablemente ya estamos con otro número. A las 11:45 am hemos hecho la prueba a 44 personas en total. Y ese es el total. Entonces, eso incluye. En total es 44. Son 100 pruebas. Creo que comenzó a hablar de esto. Esto incluye el total que tiene el LabCorp también. Bueno, estos números son específicos a nuestra capacidad en el laboratorio estatal. Esto simplemente se refiere al laboratorio estatal. Son 44 que tenemos en nuestro estado. Tenemos otros 25 que están en fila en nuestro laboratorio estatal. Debido a que el FDA nos dio alguna autorización para realizar las pruebas algo diferente, tenemos suministros para hacer pruebas a 300 personas adicionalmente. También tenemos el suministro para extracción que mencionó la doctora Cohen, que ya tenemos un pedido hecho. Tenemos
una orden para 180 que está en espera por parte de CDC, pero creo que vamos a poder conseguir 90 suministros del proveedor comercial del cual habíamos hablado antes. Una vez que pasemos a este nuevo proceso, una vez que recibamos la aprobación, espero que para la próxima semana vamos a tener suministro suficiente para hacer una prueba a 1.500 adicionales esta próxima semana, suponiendo que el FDA nos apruebe. La última pregunta. El Departamento de Salud ha dicho que estamos trabajando con LabCorp. ¿Dónde van esas pruebas? ¿Van al laboratorio estatal o a alguna otra parte? Bueno, el hisopo que va a la persona va al LabCorp. Nosotros no somos los que procesamos eso. Sin embargo, cualquier momento en que cualquier persona tenga sospecha de tener COVID-19 y es algo contagiable, nos notifican y si la prueba sale positiva, entonces también nosotros sabemos del resultado positivo. No vamos a saber si es que un resultado negativo, no lo vamos a saber, y si es positivo tenemos que notificarlo también, pero no tienen que pasar por nosotros, eso puede ir directamente a LabCorp. Ellos tienen la capacidad de hacer esto. O sea que tenemos muchas más pruebas de las que están yendo en el estado. A través del LabCorp, sí, señor, pero todavía no sabemos de ningún resultado positivo. Soy de NPR, National Public Radio. Gobernador, usted inició esta conferencia hablando de los últimos casos y que pudiéramos esperar tener más debido a la conferencia de Boston, donde fueron varios participantes. Esas personas que tuvieron el resultado positivo, ¿tuvieron contacto con la gente que fue a Boston o con la gente que regresó y estuvo en contacto con otros? Estos 5 adicionales que anunciamos, hubo una conferencia de Biogen en Boston. Estas 5 personas fueron a la conferencia y regresaron y su resultado fue positivo. Nos acabamos de enterar anoche. Los departamentos de salud van a hacer ese trabajo arduo que ellos hacen para tratar de comprender exactamente dónde fueron, hacer ese rastreo de contactos. Están empezando ese trabajo de investigación para darle seguimiento. ¿Y usted dijo que esperan más? Como hemos dicho, vamos a ver más en todo el estado, tal vez relacionados con esta conferencia en particular, pero tal vez por otras exposiciones veremos más. Sin importar las pruebas adicionales que están haciendo las pruebas privadas, parece ser que no se han hecho muchas pruebas y que ustedes están tratando de resolver esto. Tal vez puede haber cientos o miles de casos y que no se han hecho suficientes pruebas. Yo creo que lo que estamos viendo es que al tratar de aumentar estas actividades, eso sucede. No nos vamos a limitar con lo que estamos viendo en las pruebas. El gobernador ahora que declaró este estado de emergencia, al aumentar esta actividad en el centro de emergencias y en el Triángulo, ahora vamos a tratar de implementar estas nuevas recomendaciones. Queremos que los empleados procuren hacer teletrabajo y que eviten salir a sitios donde hay muchas gentes. Creo que lo que vamos a ver es que nuestra postura está siendo ampliada y que el número de casos ha sido tan bajo en comparación a lo que hemos visto en otros estados y en el resto del mundo. Vemos que las cosas están aumentando en otros sitios, aunque todavía no tenemos el nivel de pruebas que quisiéramos hacer y estamos acelerando esto. Queremos asegurarnos que vamos a tomar los pasos adecuados de manera previa para tratar de tener la mayor contención posible. Así que no tiene un buen nivel de seguridad, que no hay más casos. Sí, sabemos que hay más casos y es por eso que estamos aumentando nuestras actividades, por lo que queremos que la gente tome esto en serio, que se laven las manos con frecuencia, que se alejen de sitios de muchas personas para aminorar el impacto de esta enfermedad y escuchar y seguir estas recomendaciones, sobre todo aquí en el Triángulo. Aquí en Raleigh tenemos muchos vuelos internacionales. La gente viaja muchísimo a sitios donde hay más problemas. Han estado hablando acerca de aumentar el nivel de escrutinio de hacer pruebas.
La gente que va regresando del extranjero han pasado a través de 11 aeropuertos, y Carolina del Norte no es uno de ellos. Pero ahora vemos que el coronavirus está en más lugares y hemos visto que estamos aumentando nuestra responsabilidad y también a nivel federal y de la CDC. Es por eso que estamos aumentando nuestras guías para que aquellos que están regresando de viajes al extranjero se hagan automonitoreo. Y las personas que están regresando de sitios impactados, tanto nacional como internacionalmente, se vigilen. También yo diría que las cosas están cambiando a cada hora, cada día. Tal vez tengamos otras guías el día de mañana en base a lo que nos dice el CDC y lo que está pasando en otros estados y en el extranjero. Así que permanezcan, presten atención a los medios. Usted mencionó que nadie es inmune al coronavirus. Si alguien lo contrae y sobrevive, luego ¿ya son inmunes si les dio la enfermedad? No es buena pregunta. Estamos al principio de esta situación y no comprendemos todas las cosas que quisiéramos sobre este virus. Estas son cosas que vamos a tratar de comprender. Los virus pueden cambiar ligeramente conforme afectan a la población, así que no está claro todavía si habrá variaciones del virus. Creo que esto va más allá de lo que sabemos y por ahora queremos asegurarnos que la gente siga estos lineamientos y haga lo posible para protegerse, sobre todo si están en un grupo de alto riesgo. El grupo de alto riesgo son personas de 65 años o más. ¿Qué hay de los bebés? Solamente podemos confiar en la información que tenemos de los sitios en donde se ha impactado este virus. No hemos visto en ningún caso de bebés o niños pequeños. No sabemos, porque esta es parte de la investigación que se está realizando ahora. Sin embargo, es buena noticia que no vemos tantos casos de niños que les da el virus. No sabemos si es subclínico, es decir, que lo tienen y no han mostrado síntomas. Estas son algunas de las cosas que tenemos que investigar. Los grupos de alto riesgo son los de 65 años o más, o los que tienen condiciones como enfermedades del corazón, de los pulmones, o sistema inmune debilitado, o diabetes. Parece ser que están decidiendo qué decir porque no queremos cancelar todos los eventos públicos. ¿Le inquieta a usted que no estamos haciendo cancelaciones y habrá un momento que tendrá que hacerlo? Tenemos que confiar en datos y en la ciencia que sabemos. Lo que hemos hecho el día de hoy con esta orden ejecutiva y con las recomendaciones que estamos haciendo, esto está basado en la ciencia y en los datos que tenemos en este momento. Conforme pasa el tiempo, puede cambiar las cosas para mejorar o para empeorar. Realmente no sabemos en este momento. Queremos cerciorarnos que nuestra reacción y nuestras medidas de prevención sean iguales o se equiparen al problema que tenemos. Y creo que lo estamos haciendo ahora. Y queremos motivar a la gente a que preste atención a buenas fuentes de información, a sitios web de la CDC y del Estado, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para recibir información fidedigna, leal. Han escuchado mucha información real el día de hoy. La gente debe tener prudencia y que las personas de alto riesgo tengan más cuidado en las cosas que ellos están haciendo. Creo que es importante que nos aseguremos que estamos protegiendo la salud y la seguridad de nuestra población. Esa es nuestra prioridad. Muchas gracias.